Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid, al encuentro de esta tarde titulado La ciudad universitaria de México a 75 años del inicio de su construcción, orígenes y actualidad, que organizamos junto con el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Quiero en primer lugar dar un especial saludo a Juan Ignacio del Cueto, nuestro invitado especial de esta tarde, que ha venido expresamente desde México para esta conferencia. También a Ana Esteban Maluende, arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, a Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, y a Diego Celorio, el coordinador. Es un placer organizar hoy este encuentro en nuestra institución para hablar de uno de los grandes hitos de la arquitectura y el pensamiento urbano de América, la Ciudad Universitaria de México, cuando se cumplen 75 años del inicio de su construcción. La Ciudad Universitaria no es solo un conjunto arquitectónico excepcional, es un símbolo de modernidad, identidad nacional y vocación pública. Desde que en junio de 1950 se colocara la primera piedra en el entonces agreste Pedregal de San Ángel, esta obra se convirtió en un laboratorio de ideas y formas, donde convergieron algunos de los más destacados arquitectos, urbanistas y artistas de México, como Mario Pani, Enrique del Moral, David Alfonso Siqueiros y Diego Rivera, entre otros muchos. Esa conjunción única de arquitectura, urbanismo, arte y paisaje dio origen a un campus que fue habilitado en 1954 y que hoy sigue vivo y activo, no solo como sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino como un espacio de memoria, innovación, resistencia y pertenencia. La declaración de la ciudad universitaria como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007 no hizo sino reafirmar su valor universal y su trascendencia más allá de las fronteras mexicanas. Para profundizar en la historia y en la actualidad de este complejo tan significativo, tenemos el privilegio de contar hoy con un invitado de excepción, el arquitecto Juan Ignacio del Cueto, profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y uno de los principales estudiosos y promotores del legado arquitectónico moderno en México. Su trabajo ha sido fundamental para comprender las distintas etapas de este proyecto, su evolución a lo largo del tiempo y las estrategias implementadas para su conservación. Además, contamos también con la presencia de la arquitecta y catedrática Ana Esteban Maluende, con quien se iniciará un diálogo al final de la presentación. Agradezco una vez más a nuestros invitados por estar hoy aquí, a la UNAM y a su Centro de Estudios en España por pensar siempre en Casa de América para organizar este tipo de encuentros. Estamos encantados de trabajar estrechamente con ustedes. Muchas gracias y paso la palabra a Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor estar en esta Casa de América. Agradezco la hospitalidad que esta institución tiene con la Universidad Nacional Autónoma de México. Hemos iniciado un conjunto de conversaciones, de conferencias, aprovechando la presencia en España de destacados académicos y académicas de la UNAM. Así que el propósito de difundir y fomentar el conocimiento, la reflexión, la reivindicación de la ciencia y del humanismo y de los valores de la concordia y la tolerancia tan asediados en este tiempo es un propósito común entre Casa de América y la UNAM España. Así que estamos muy complacidos de esta colaboración estratégica que el día de hoy tiene la presencia del doctor Juan Ignacio del Cueto para sus amigos y colegas Dino del Cueto. Agradezco también a la arquitecta y catedrática
Ana Esteban Maluenda su participación y por supuesto reitero a don Moisés Moreira nuestro agradecimiento. El doctor Del Cueto ha dedicado su vida académica al estudio de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, a la contribución del exilio español a la arquitectura en México, pero desde una perspectiva, me parece, muy rica, en el sentido en que explora cómo de un hecho trágico y lamentable como fue la guerra civil y el exilio, se dio el venturoso encuentro entre gente talentosa que tuvo que cruzar el Atlántico hacia América y que llegó a un país que los acogió, pero que también florecía y se desarrollaba. México en los años 30 había iniciado ya su proceso de industrialización, crecía a unas tasas del 6% del Producto Interno Bruto al año. Eso permitió que se expandiera la cobertura de la educación, de los servicios de salud, que se industrializara y por supuesto que el talento del exilio español también echara raíces en un país que florecía y que crecía. Así que fue un encuentro virtuoso de ambos lados. Y ahora pues escucharemos una conferencia sobre uno de los proyectos más emblemáticos y definitorios justamente del proceso de desarrollo de México, un proceso de desarrollo que abarcó también el fortalecimiento de las artes, de las ciencias y que hoy sigue siendo, como ya decía Moisés Moreira, un referente de la vida mexicana y cuyo impulso deberíamos de retomar. Termino con una anécdota que me decía un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro, que en un momento como estos que abundan ahora, donde se habla de la necesidad de recortar los recursos públicos a la ciencia, de recortar el gasto en educación, me dijo, ¿te imaginas que alguien, nos contó, llegara y sugiriera que en cientos de hectáreas se construyeran cientos de metros cuadrados de edificios dedicados a poner laboratorios, aulas, a desarrollar ciencias, humanidades y que vengan miles de personas a formarse aquí y que además se desarrolle el deporte y sea todo un proyecto de futuro? Si llegas con esa idea hoy y la planteas, ¿qué te dirían? Es imposible. ¿Cuánto nos va a costar del gasto público? Vamos a disparar el déficit. Cuidado, ¿qué dirán las calificadoras internacionales? Lo desecharíamos. Dice, bueno, pues ese proyecto tan maravilloso se llama Ciudad Universitaria. Lo hicimos cuando había ambición de mejorar al país, las condiciones de vida de la gente, de reforzar la soberanía, no desde un punto de vista de cerrazón, sino de no dependencia, de conocimiento científico, humanístico, tecnológico. Ese gran proyecto sigue siendo un pulmón del conocimiento en México y yo agradezco la hospitalidad de la Casa de América y la disposición del doctor Del Cueto para contarnos desde su conocimiento y su experiencia la historia de Ciudad Universitaria y por supuesto muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta ocasión tan singular, esta suerte de regresar a Casa de América. Yo estuve aquí hace 10 años presentando precisamente mi libro que se llama Arquitectos Españoles Exiliados en México, y tengo el gusto de regresar ahora para hablar de la ciudad universitaria. 75 años de que se puso la primera piedra, precisamente un 5 de junio de 1950 se puso la primera piedra. Lo que explicaremos un poco es que el proyecto es anterior, obviamente, y intentaré hacer un recorrido rápido de esos 75 años, empezando por la ubicación de la ciudad universitaria en la zona de lo que se conocía antes como el Distrito Federal. Bueno, sigue siendo el Distrito Federal. Ahí esa mancha verde que se ve primero es el Distrito Federal en la República Mexicana, y luego la mancha verde es la ciudad universitaria en el Distrito Federal. Un gran territorio en el Pedregal de San Ángel. Ahora explicaremos lo del Pedregal. Y luego la zona que ha sido declarada, bueno, que fue declarada en 2007 Patrimonio Mundial por la UNESCO. Hay que ir a los orígenes, ¿no? En el centro del país prácticamente, en la cuenca del Valle de México, que estaba ocupada originalmente por 5 lagos unidos, ¿no? 5 grandes lagos, el mayor de ellos el lago Texcoco, pero al norte Zumpango y Jaltocan, y al sur Xochimilco y Chalco, y tres culturas que pertenecen a 3 momentos históricos distintos de la etapa de Mesoamérica. Cuicuilco del preclásico, Teotihuacán del clásico y Tenochtitlan del posclásico. Entiendo que hace unas semanas estuvo aquí Leonardo López Luján hablando precisamente de México Tenochtitlan, de lo que fue el origen de lo que es hoy la Ciudad de México. Cuicuilco entre el siglo V y el siglo I a.C., el periodo del preclásico mesoamericano, la famosa pirámide redonda, digamos, representando los volcanes que rodean a la cuenca del Valle de México con esa forma circular, y que curiosamente quedó cubierta. Se ve en la imagen un volcán haciendo erupción, un pequeño volcán que es el Xitle, y que cubrió toda esa zona que era digamos, la cultura más avanzada de aquel momento, quedó cubierta por la lava volcánica. Los cuicuilcas emigraron hacia el noreste, hacia el punto rojo donde está ubicada Teotihuacán, que es la gran ciudad del periodo clásico. De hecho, el periodo se caracteriza por la etapa de apogeo de Teotihuacán entre el siglo II y el siglo VIII después de Cristo. Y luego, en el posclásico, una vez que desapareció Teotihuacán, aparecieron los aztecas, los mexicas, que fundaron en el centro del lago, en un islote, en el único sitio que estaba despoblado, porque toda la ribera del río estaba poblada. Encontraron el sitio para instalarse y fundaron lo que conocemos como México Tenochtitlan en 1325, principios del siglo XIV. 2 siglos después llegaron los españoles y conquistaron. Y un poco 2 imágenes de lo que pudo ser México Tenochtitlan, una ciudad fundada sobre el lago y que creció a base de chinampas, de estos jardines flotantes, y que hoy es una de las ciudades más pobladas del mundo, con el lago totalmente desecado, pero un subsuelo que todavía es lacustre, y que cuando tiembla, cuando tenemos sismos en la Ciudad de México, pues tiene esa connotación muy, muy peligrosa. Al fondo, arriba es un mural de Diego Rivera con los 2 volcanes principales que cierran la cuenca del Valle de México, que son el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Y esta es una imagen, la de arriba, de lo que debió ser el Templo Mayor, el recinto sagrado de los aztecas, en el centro de la ciudad. Un recinto sagrado más o menos de 400 por 400 metros, cercado por el Coatepantli, por el Muro de Serpientes, y adentro una serie de templos, el más importante, un templo dual, dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Tlaloc, dios del agua, dios de la fertilidad, dios de la agricultura, y Huitzilopochtli, dios de la guerra, dios de la muerte, o sea, la vida y la muerte, como parte de este templo dual. Y lo que se ve abajo es los restos. Cuando llegaron los españoles, construyeron encima, o sea,
desapareció la ciudad prehispánica, quedó bajo la ciudad española, pero en 1979, tras el descubrimiento de la Coyolxauhqui, de una de las piezas más importantes del Templo Mayor, se destapó, se tiraron 2 manzanas completas del centro y apareció, bueno, lo que vemos hoy como parte del Museo del Templo Mayor. Ahí en el centro, bueno, desde el centro de la ciudad, una vista, esto es desde la Torre Latinoamericana, muy cerca del Templo Mayor, hacia el sur de la ciudad, lo que se ve encerrado ahí es la Sierra del Ajusco, y un volcán muy pequeñito de esa sierra es el Xitle, y se alcanza a ver aquí, ¿no? El Xitle, aquí está representado, Cuicuilco, quedó totalmente cubierto por la lava, los cuicuilcas emigraron y se instalaron en Teotihuacán y tuvieron mucho que ver con el desarrollo de Teotihuacán, y luego muchos siglos después los aztecas ocuparon esa parte del islote. Esta es la imagen del Xitle actualmente, lo que se ve al fondo es la Sierra del Ajusco, el que se conoce como el Pico del Águila, y aquí se ve el cráter del volcán ya, digamos, 1600 años después. Se calcula que hizo erupción hace entre 1600 y 1800 años, y ese es el resto del Xitle. Y esto es un mapa de la Ciudad de México hecho en 1932 por Emily Edwards, una alumna de Diego Rivera, que por encargo de la compañía de tranvías de la Ciudad de México hizo un plano de la ciudad representado como una especie de caballero águila, eran digamos, los guerreros aztecas. Se ve aquí la cara del águila y sus pies. Y lo interesante es ver a dónde llegaba la Ciudad de México en 1932. Esta zona de Coyoacán y de San Ángel, digamos que eran pueblos alejados de la ciudad. Y luego la gran mancha del Pedregal de San Ángel, o sea, aquello que cubrió bueno, miles de hectáreas cubiertas por la lava del Xitle. Si hacemos un acercamiento, vemos cómo esa mancha gris del Pedregal impedía el crecimiento de la ciudad hacia el sur. Y lo que es muy interesante ver en este mapa, como muy naif, es este detalle, donde 3 trabajadores están pues afanosamente abriendo caminos sobre un terreno muy inhóspito, ¿no? Un terreno muy accidentado. Y entonces están abriendo caminos para empezar a colonizar ese mal país. El Pedregal fue un paisaje inspirador para escritores, pintores, fotógrafos, arquitectos de la época. Esta especie de territorio agreste, ¿no? Donde no había nada que hacer, ese mal país. Esta es una pintura de Jorge González Camarena que representa la erupción del Xitle, ¿no? Al fondo se ve el volcán haciendo erupción y la pirámide de Cuicuilco, planta circular representando la forma de los volcanes que rodeaban al Valle de México. Joaquín Clausel, pintor de finales del siglo XIX, principios del XX, impresionista, algunas imágenes, y luego fotógrafos como Hugo Breme o Armando Salas Portugal, con su interpretación artística del Pedregal. Y muy importante, Luis Barragán y Gerardo Murillo, el doctor Atl, uno de los artistas más importantes del momento, y su relación con este territorio que además tuvo en 1943, hace erupción el volcán Paricutín en Michoacán, y digamos que eso es la erupción más reciente de un volcán en México. Y Luis Barragán, famoso arquitecto mexicano, que en 1980 recibió el premio Pritzker, en la segunda edición del premio Pritzker fue entregada a Luis Barragán, era un enamorado del Pedregal y en su discurso para recibir el premio Pritzker en 1980 escribió eso: en una vasta extensión de lava al sur de la Ciudad de México me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran sin destruir tan maravilloso espectáculo.
Paseando entre las grietas de lava, protegido por la sombra de imponentes murallas de roca viva, repentinamente descubrí, oh sorpresa encantadora, pequeños secretos valles verdes rodeados y limitados por las más caprichosas, hermosas y fantásticas formaciones de piedra que había esculpido en la roca derretida el soplo de vendavales prehistóricos. Habitar el Pedregal, la creación de Ciudad Universitaria de los Jardines del Pedregal, que es un fraccionamiento, una urbanización que diseñó precisamente Luis Barragán al lado de la Ciudad Universitaria. Esta foto es muy impresionante porque muestra el territorio agreste y digamos, la avenida de los Insurgentes que se extendió hacia el sur, saliendo ya hacia Cuernavaca, y cómo se empezó a colonizar este territorio. Esto era el centro de la ciudad, el centro de la Ciudad de México, ¿no? El acercamiento hacia la zona donde está el zócalo de la ciudad, la Plaza Mayor, y la Alameda, el gran jardín urbano, y lo que es, en una foto relativamente reciente, el zócalo y la Alameda. Y muestro esta foto porque esta parte del primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México se conocía como el barrio universitario. Ahí estaban, bueno, todavía están 19 edificios patrimoniales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se instalaron diferentes escuelas alrededor en diferentes edificios. Entonces, este es el barrio universitario. Algunos ejemplos nada más y de diferentes épocas, ¿no? Del siglo XVII, el Colegio de San Pedro y San Pablo, donde estaba la Hemeroteca Nacional, el Palacio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, la Escuela de Medicina, el Colegio de San Ildefonso, a un costado de lo que es ahora el Templo Mayor, donde estuvo la Rectoría y la Preparatoria número 1, siglo XVIII, ya siglo XIX, época porfiriana, lo que es hoy el Palacio de la Autonomía, que en su origen ahí fue la primera sede de la Facultad de Filosofía y Letras y después de la Escuela de Odontología, la cuna de la Escuela Nacional de Arquitectura y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que fue la Academia de las Bellas Artes de San Carlos, fundada en 1781, y el Palacio de Minería, ya obra del neoclasicismo, lo mismo que la fachada del antiguo Hospital de Jesús, pero esta sí, la obra neoclásica paradigmática en México de Manuel Tolsá, escultor y arquitecto español, la Escuela de Minería, la Escuela de Ingeniería, y obviamente, bueno, dos edificios, la Catedral Metropolitana, ¿no? que preside el Zócalo, la Plaza Mayor, y el Palacio de Bellas Artes, ya de la época porfiriana, principios del siglo XX. Y allá, a lo lejos, se decide en 1946, cuando llega a la presidencia el primer presidente egresado de la propia universidad, el primer presidente civil, todos los anteriores habían sido generales. Terminaba su periodo, bueno, se había establecido desde 1934 el periodo sexenal. De hecho, Lázaro Cárdenas fue el primero que completó un sexenio del 34 al 40, del 40 al 46 Ávila Camacho, y del 46 al 52 entra Miguel Alemán, insisto, primer egresado de la universidad, que no era militar, y que toma como bandera la idea de hacer una ciudad universitaria, y se deciden por hacerla en el Pedregal de San Ángel, a lo que la sociedad mexicana califica de una auténtica locura, ¿no? ¿A quién se le ocurre irse tan lejos del centro, ¿no? tan lejos de la ciudad y a una zona inhabitable prácticamente? Lo que se ve a la izquierda es la mancha urbana de la Ciudad de México en 1950, ¿no? Que llegaba, pues eso, a Mixcoac más o menos, más al sur estaban Coyoacán y San Ángel, y en líneas punteadas, lo que equivale a la gran superficie que cubrió la lava del Xitle, y la zona que el gobierno federal donó a la universidad, alrededor de 760 hectáreas para hacer la ciudad universitaria. Y esto en una vista satelital, el centro histórico donde estaba el barrio universitario, la ciudad universitaria,
y de alguna manera a finales, bueno, en los años 60, la ciudad satélite, eran como los polos más al sur y más al norte de la ciudad, luego Chapultepec, la zona del bosque de Chapultepec, y hacia el sur Xochimilco y por ahí el Xitl. El proyecto de la ciudad universitaria nace en la Escuela Nacional de Arquitectura, en la antigua Academia San Carlos. La universidad plantea un concurso entre las 3 instituciones que se dedicaban a temas de arquitectura, que eran la Escuela Nacional de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad Mexicana de Arquitectos. Y el proyecto que presenta la Escuela Nacional de Arquitectura es el que acaba ganando. Hacen un concurso previo entre los 12 profesores que enseñaban proyectos con sus grupos de alumnos. Desarrolla cada grupo dirigido por el profesor de proyectos diferentes tipos, diferentes propuestas que van desde propuestas muy orgánicas, propuestas casi barrocas, ¿no? Y luego algunas propuestas muy modernas. Y 2 propuestas que tenían muchas similitudes, la propuesta de los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, deciden que sean ellos los directores del proyecto. Toda la escuela se vuelca a desarrollar el proyecto del concurso. Este es el que se presenta y es el concurso ganador, y a final de cuentas es un planteamiento. Está la Avenida de los Insurgentes, que corre de norte a sur, que es esta, y escogen la zona más o menos agreste, topográficamente menos accidentada, para ubicar 4 grandes zonas: la zona de las facultades y escuela, la zona deportiva, la zona de los estadios, ahora diré que eran 2, aunque al final solo se hizo 1, y finalmente la zona de vivienda. Y bueno, ahí se ve un poco lo que es dentro del Pedregal, la zona de Ciudad Universitaria, y cómo acaba. Este es, digamos, el proyecto final. Escuelas y facultades, o sea, la zona escolar, donde se pone la primera piedra en junio del 50, hace 75 años. La zona deportiva y la del estadio, que ya desde el año 48 empiezan a hacerse movimientos de tierra. Y la zona de vivienda, que nunca se desarrolló. La ciudad universitaria, llegó un momento en que las autoridades decidieron no incluir vivienda en el proyecto porque había habido disturbios en el Instituto Politécnico Nacional y pensaron que iba a ser un problema tener vivienda en el interior. Entonces se convirtió en una ciudad que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, ¿no? Una ciudad que, digamos, que no tiene habitantes más que habitantes de entrada por salida. Enrique del Moral, el gringo del Moral que le decían, presentando al presidente Miguel Alemán la gran maqueta de la ciudad universitaria en el patio todavía de la Academia de San Carlos, en el centro histórico. Y aquí parte del equipo de arquitectos, Mario Pani y Enrique del Moral, los directores de un equipo de pues alrededor de 40 arquitectos directores de proyectos y más de 120 arquitectos que estuvieron trabajando, además de alrededor de 160 ingenieros, ¿no? Y luego artistas, ya lo veremos, algunas imágenes de la construcción. La diferencia entre el proyecto original en marzo del 47, el proyecto que gana el concurso, en mayo del 49, cuando se empieza a hacer el movimiento de tierras, había 2 estadios, uno, digamos, de atletismo olímpico, fútbol, etcétera, y uno de béisbol. El de béisbol nunca se construyó. Y luego vean cómo se ajustó, entendieron que el tamaño que le habían dado al campus era totalmente desproporcionado, lo hicieron más pequeño, fueron ajustando sobre la marcha, ¿no? Mientras se iban desarrollando los proyectos puntuales, se iba trabajando el proyecto general, iban constantemente de lo general a lo particular, y finalmente entre el 49 y el 51, que es ya el proyecto definitivo, es, digamos, que se hacen los últimos ajustes, ¿no? Y bueno, desde 1950 ya sin parar se sigue trabajando porque el objetivo, la meta era que lo inaugurara el presidente antes de terminar su sexenio.
Entonces esto fue el proyecto final, hubo una serie de cambios sobre la marcha, se amplió de manera muy importante la Avenida de los Insurgentes para hacer los carriles de desaceleración y de incorporación vial. Cambió digamos, el proyecto vial que era ortogonal por un proyecto muy orgánico que se adaptaba mejor al terreno, basado en las propuestas de un urbanista austriaco, Herren, que planteaba circuitos en un solo sentido que nunca tienen cruces en perpendicular, ¿no? Son siempre ganchos de incorporación. Entonces, una propuesta vial muy adelantada para su época. El 20 de noviembre de 1952, faltaban 10 días para que Miguel Alemán terminara su periodo y había que inaugurar, e inauguraron, todavía sin terminar las instalaciones. Se inauguró, le llamaron el Día de la Dedicación, no podían llamarle inauguración porque no se podía todavía habitar Ciudad Universitaria, pero se inaugura. Y se inaugura con esto y con una escultura que estuvo muchos años ahí, que era precisamente una escultura que representaba a Miguel Alemán como, digamos, como evangelizador casi, ¿no? Como educador del pueblo. Algunas imágenes del proceso constructivo de la gran ciudad universitaria. Y en 1954, marzo de 1954, es cuando empiezan los estudiantes, se hace, digamos, la primera ocupación de Ciudad Universitaria. Ya un año y medio después de haber inaugurado, ya hay, digamos, se ha terminado la obra, se ha puesto el equipamiento, el mobiliario, etcétera, y pueden empezar las clases. Había mucha reticencia, sobre todo los profesores, de irse tan lejos. Los estudiantes tampoco estaban muy contentos de ir hasta allá, ¿no? Porque estaba lejísimos, pero se empieza a poblar y hubo un trabajo muy importante, en este caso de Nabor Carrillo, que fue rector de la universidad en 1953, de convencimiento, ¿no? Se tuvo que hacer toda una labor y una estrategia digamos, de publicidad, ¿no? Estas chicas tan guapas, pues, posaban, ¿no? Para que vieran qué bonita era la ciudad universitaria. A eso sí ya son en clases, en los laboratorios, etcétera. Y finalmente, bueno, Gonzalo Celorio, que aquí Diego lo conoce bien, ¿no? Nos escribió para la revista de la Facultad de Bitácora Arquitectura un texto muy bonito que se llamó El Centro Descentrado, donde hablaba de cómo, bueno, dice, cuando los estudiantes se trasladaron a las flamantes instalaciones del Pedregal de San Ángel en el año del 54, se llevaron consigo su entusiasmo, su boruca, su juventud. Desertado por sus jóvenes, el centenario centro de la Ciudad de México envejeció de golpe y perdió su condición de centro. Se descentró. El centro quedó se creó una especie de vacío en el centro histórico que tuvo mucho que ver con una degradación que fue aumentando con el paso del tiempo hasta que en los años 90 se empezó a recuperar el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, son algunas imágenes. Esta la pongo porque son imágenes muy recientes. Esta foto la tomé desde la ventana de la dirección de la Facultad de Arquitectura. Yo estuve en la dirección hasta febrero de este año y era mi vista diaria, ¿no? El lugar más privilegiado de toda Ciudad Universitaria. O sea, los arquitectos diseñaron todo y se ubicaron en el mejor lugar, ¿no? La Facultad de Arquitectura está en el mejor sitio de toda Ciudad Universitaria. Y lo que está aquí abajo es la ceremonia que hicimos en marzo del año pasado por los 70 años, ¿no? en el 54, 70 años, alrededor de 22 alumnas y alumnos de la generación 1954 estuvieron en la biblioteca de la facultad para conmemorar el 70 aniversario del inicio de sus estudios en la Ciudad Universitaria. Arquitectura fue de las pocas escuelas que se trasladó completa, o sea, se trasladaron los alumnos desde primero hasta quinto año. Las otras lo fueron haciendo paulatinamente, ¿no? Filosofía y letras, medicina, etcétera. Se iban los alumnos de los primeros semestres y ya iban poco a poco trasladándose. Arquitectura se trasladó desde el principio. Y bueno, vamos a ver muy rápidamente la Ciudad Universitaria y sus arquitectos para entender
la importancia y el por qué se considera la obra cumbre de la arquitectura moderna mexicana, porque trabajaron los arquitectos más importantes del momento. Mario Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega hicieron el proyecto del edificio de rectoría, y el único edificio de vivienda que se hizo en esa parte que iba a ser para desarrollo de vivienda, se construyó el multifamiliar de Maestros, también proyecto de Pani del Moral y Salvador Ortega. Salvador Ortega, gran arquitecto que falleció muy joven y que recientemente hicimos un libro para recuperar digamos, su trayectoria. Enrique del Moral y Mario Pani habían hecho obras de este tipo, fueron socios en varios proyectos, pero estos son algunas obras de Enrique del Moral, entre las que cabe destacar el Mercado de la Merced, el centro la central de abastos más importante de la ciudad, hasta los años 80, que se hizo en otra parte. Y Mario Pani, quizá el arquitecto más influyente de los años 40, 50, hasta principios de los 60. Con obras de este tipo, ¿no? Como el Conservatorio Nacional de Música, los primeros multifamiliares, el multifamiliar, el presidente Miguel Alemán, el Juárez, que prácticamente desapareció en el temblor del 85, o Tlatelolco. Y algunas imágenes de ese campus en aquel momento, en 1982, cuando se cumplieron 30 años de la inauguración de Ciudad Universitaria. Yo estudiaba la carrera de arquitectura, estaba en mi tercer año, y Pani del Moral estuvieron dando pláticas sobre cómo se había hecho la Ciudad Universitaria, y hablaron de la influencia del urbanismo mesoamericano, ¿no? De las grandes ciudades prehispánicas, donde son grandes plataformas de espacio abierto contenidas por edificios alrededor. Entonces, un poco fue el concepto del campus central, y el manejo de grandes escalinatas o rampas, que también es parte fundamental de lo que le da unidad a todo el conjunto, donde, insisto, intervinieron una buena cantidad de equipos encabezados por diferentes arquitectos que tuvieron lineamientos muy claros, ¿no? Lineamientos generales, y entonces hay digamos, una armonía entre los diferentes edificios. Y cada equipo de arquitectos, que estaban conformados por 3 arquitectos, por lo general uno ya muy maduro, otro relativamente, digamos, con cierta experiencia, y otro muy joven, empezaron a colaborar, a hacer estos equipos, y a cada equipo se integró un artista plástico. En el caso de Rectoría, uno de los 3 grandes del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros, fue el que hizo 3 murales para el edificio de Rectoría. Este en particular muy interesante, ¿no? Un escultomural muy dinámico que se llama Del pueblo a la universidad, de la universidad al pueblo, donde los estudiantes están otorgando al pueblo lo que están aprendiendo en la universidad. Allí estaba ubicada la central camionera, o sea, el lugar donde llegaban los camiones desde diferentes partes de la ciudad, y de ahí se distribuían los estudiantes a las diferentes escuelas y facultades. Esta es una imagen actual del edificio de Rectoría. Y esta la comparativa entre el edificio original, estos lineamientos generales que habían puesto para todos los equipos de arquitectos estaban basados en los principios de Le Corbusier, ¿no? Los edificios sobre pilotis, la planta libre, las ventanas horizontales, etcétera. Y bueno, el juego volumétrico, ¿no? La importancia que tenían esos vacíos en la fachada, que eran terrazas, ¿no? El elemento que se encaja, que es donde estaba el corazón de las decisiones de la universidad, el consejo universitario, la sala de consejo universitario incrustada ahí. Y esto, con el tiempo, pues cuando se fue quedando corta, fue haciendo falta más espacio. En su momento la universidad tenía 15,000 alumnos, de los cuales alrededor de 3,000 eran mujeres nada más. Calcularon que el crecimiento llegaría a unos 25 o 30,000 alumnos, y fallaron estrepitosamente. En los años 60 ya había cerca de 100,000 alumnos, ¿no? Entonces, pues ya había
estos elementos tan importantes, estos vacíos tan importantes, digamos, estéticamente hablando, pues ya estaba el piso y estaba el techo, solo había que cerrarlos y ya tenías más área de oficinas en este caso, o de aulas en otros. Las hermosas terrazas pues también desaparecieron, ¿no? En favor de cumplir pues con lo que se necesitaba. Juan O'Gorman, junto con Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, hacen el proyecto de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, que se convirtió en el hito de la arquitectura mexicana del siglo XX. O sea, es la imagen distintiva de la arquitectura moderna mexicana. Y es un edificio, bueno, el propio Juan O'Gorman, que era muy autocrítico, decía, esto es una gringa, o sea, un estilo internacional, vestida de china poblana, o sea, con un vestido como muy folclórico y tradicional, unos murales espectaculares diseñados por Juan O'Gorman, que 20 años antes había hecho las primeras casas funcionalistas en México, la primera la de su padre en San Angelín, además en una zona muy tradicional de haciendas, etcétera. Se atrevió a hacer este grito de modernidad tremendo para la época, ¿no? Su propio padre le dijo que él ni loco se iba a ir a vivir esa caja de zapatos, ¿no? Pero la vio Diego Rivera, se fascinó y Diego Rivera le encargó a Juan O'Gorman su casa y la de su esposa, ¿no? Bien separadas. Son las famosas casas de Diego Rivera y Frida Kahlo, las casas estudio, que son también un grito de modernidad ahí en esta zona muy tradicional de San Ángel. El propio Juan O'Gorman, poco después de terminar la Biblioteca Central, diseñó su propia casa ya totalmente, digamos, con un sentido organicista de aprovechar una gruta del Pedregal de San Ángel y hacer esta arquitectura totalmente distinta a lo que había hecho 30 años antes, ¿no? Con una propuesta mucho más orgánica, escultórica, etcétera. Ese es el día de la inauguración, ¿no? No estaba terminada la biblioteca ni el edificio de rectoría, pero había que inaugurar. Y ahí está la tremenda escultura desproporcionada de Miguel Alemán como el gran educador de las masas. Esa escultura, hubo varios intentos por dinamitarla, ¿no? Hasta que en 1968 lo consiguieron y sí, bueno, estuvo mucho tiempo tapada y ya finalmente la quitaron. Y como se ve actualmente, digo, es una obra maestra. Los murales tienen toda una significación, ¿no? El mural que da al sur, las dos visiones antiguas del cosmos, ¿no? El sol, la visión ptolomeica del sol girando alrededor de la Tierra y la visión copernicana de, ahora sí, la Tierra girando alrededor del sol. Y luego toda una serie de simbolismos relacionados con la fusión de la cultura europea con la cultura mexicana. En otro costado, el México del futuro, el átomo, etcétera, y si viéramos una de la fachada norte es el México prehispánico y de la fachada poniente está dedicada a la universidad. La facultad lo que se conoce como el ferrocarril, ¿no? Un edificio de 300 metros de largo, en realidad son 4 escuelas que se pusieron de acuerdo los diferentes equipos de arquitectos para hacer una fachada homogénea, digamos, tiene ciertos detalles que la diferencian, pero están filosofía y letras en una parte de digamos, en el cabuz del ferrocarril, ¿no? Luego jurisprudencia, o sea, derecho, economía y comercio y administración. Y entre los arquitectos que colaboraron ahí, Enrique de la Mora, autor de la primera iglesia moderna en la arquitectura mexicana, que es la iglesia de la Purísima en Monterrey, en 1946, con Félix Candela, de quien vamos a hablar, exiliado español, la capilla del Altillo en Coyoacán, o este edificio en Monterrey, el edificio de Seguros Monterrey, son obras de gran importancia. Fue un arquitecto muy talentoso, Enrique de la Mora, que es el autor del proyecto de la que se conoce como Iglesia de los Mexicanos, que está aquí en Madrid, ahí cerca del Parque Berlín,
que tiene una solución de cubierta también de Félix Candela, aunque Candela no vino a España para construirla. Que hoy me mandaron una foto del Museo del Prado, donde se inauguró o se inaugura hoy una exposición sobre la Virgen de Guadalupe. La iglesia de Madrid se llama Nuestra Señora de Guadalupe, se conoce como la Iglesia de los Mexicanos, y entiendo que en la exposición hay una planta de esta iglesia de Enrique de la Mora. Bueno, otros arquitectos que colaboraron, Vladimir Caspé, un emigrado un ruso blanco, digamos, emigrado de Rusia, amigo de Pani en París, porque los dos estuvieron en París, que luego vino a México y hizo obra muy importante. Augusto Álvarez con la Torre Latinoamericana. Antes que enseñé una foto, pues fue tomada desde allá arriba, ¿no? Está en pleno centro de la ciudad. Y esta es bueno, imágenes actuales del ferrocarril, ¿no? Este gran pórtico de 300 metros de largo que le da mucha vida a esa parte de la universidad. Hacia el oriente cerraba el conjunto la Facultad de Ciencias, era la Torre de Ciencias, y veremos que la parte de atrás se hizo posteriormente, no estaba en el programa original. Eso lo explicaremos ahora, pero estas son imágenes de la antigua Facultad de Ciencias que en los años 60, finales de los 60, se trasladó a otra parte. Creció tanto la Facultad de Ciencias que hubo que hacer un nuevo gran conjunto dentro de la propia terreno de la UNAM, con más metros cuadrados de los que se habían construido en aquella época. Y aquí quedó, bueno, la Torre 2 de Humanidades, y esta parte pertenece a la Facultad de Arquitectura. Actualmente están las escuelas de Diseño Industrial, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo. Ahí Manuel Sandoval Vallarta, un físico nuclear muy importante, está uno de los murales, está representando, digamos, la construcción de Ciudad Universitaria y una especie de homenaje a sus científicos. Esta es el conjunto. La parte posterior de Ciudad Universitaria es la zona de las escuelas de medicina, odontología y veterinaria, que originalmente no iban a venir a Ciudad Universitaria. Originalmente esto iba a ser el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Aquí va a estar el Instituto de Física Nuclear, que estuvo, y aquí el Instituto de Biología. Pero vino el cambio y decidieron aprovechar ese espacio para traer la Facultad de Medicina, la de Odontología y la de Veterinaria. Perdón, veterinaria es esta es química, que sí estaba en el proyecto original, ¿no? Esta era la Facultad de Química originalmente. Y esto es una foto de 1951 donde está en obras, digamos, llevaban ya año y 3 o 4 meses construyendo. Y de los primeros edificios que se terminaron fue este pequeño edificio. Este era el Instituto de Física Nuclear, tenía 3 laboratorios: rayos cósmicos, el acelerador de partículas, el Van der Graaf, y el laboratorio de atmosférico. Y este pequeño edificio que está ahí en la explanada de Medicina es un hito en la arquitectura en México, y voy a tratar de explicar muy brevemente el porqué. El Instituto de Física Nuclear, el pabellón de rayos cósmicos, lo que requería este laboratorio era una máquina, bueno, iba a tener una máquina para medir protones y neutrones, y entonces las especificaciones de los científicos, entre ellos Sandoval Vallarta, lo que pedían era que la cubierta no tuviera más de 2 centímetros de espesor para que no interrumpiera el paso libre de protones y neutrones. Jorge González Reina, que fue el arquitecto, uno que además fue director de la Escuela Nacional de Arquitectura, había diseñado una cosa parecida, pero con una bóveda cilíndrica. Y sus ingenieros le decían que lo más delgado que la podían construir era de 6 centímetros. Y ya alguien, y debió haber sido Nabor Carrillo, que era ingeniero especialista en mecánica de suelos, que le había solucionado a Félix Candela, un hotel en el centro de la ciudad, el primer edificio con una cimentación por sustitución en el centro. Seguramente fue Nabor Carrillo quien le sugirió a González Reina que fuera con Félix Candela, que ya tenía su empresa, Cubierta Sala, para que le solucionara esa cubierta. Y lo que hizo Candela fue manejar con paraboloides hiperbólicos, construir esta
esta cubierta que en dos partes son dos sillas de montar, así se conocen estas cubiertas, que en la parte, digamos, central tiene 1,5 centímetros de espesor y luego se ensancha hasta 6 centímetros para darle rigidez. Pero bueno, son 3 arcos parabólicos que sostienen estas cubiertas de paraboloide hiperbólico. Esta animación es un paraboloide hiperbólico formado por líneas rectas que se cortan, digamos, al cortarlo con planos horizontal y verticales, genera la silla de montar, que tiene la cualidad de transmitir casi exclusivamente esfuerzos a compresión y entonces se pueden construir láminas muy delgadas. Y Candela lo anunció en la revista de Mario Pani, Arquitectura México, y este anuncio salió en 1952 y los encargos a cubierta sala, que era la empresa que había formado Candela 2 años antes y que construía bóvedas muy ligeritas, pero nunca por primera vez usó aquí el paraboloide hiperbólico, empezó a recibir más y más encargos y entonces Candela hizo entre el 50 y el 68, o habría que decir el 69, porque en el 68 hace el Palacio de los Deportes, cuya cubierta está resuelta con paraboloides hiperbólicos también, pero en el 69 se inaugura el metro de la Ciudad de México con 3 de las estaciones hechas por Candela. Vale la pena hacer un paréntesis aquí y decir que la estación del metro de Puerta del Sol, cuando uno entra al gran vestíbulo, tiene una cubierta, es una cubierta encasetonada con una especie de geometría casi mudéjar, donde Candela, ya muy mayor, colaboró en esa solución. Pero bueno, regresamos a esto. Entre 1950 y el 68, o sea, en 20 años hace alrededor de 1,600 proyectos, de los que se construyen la mitad, más o menos 800, y estos son algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo hace arquitectura industrial, fábricas en ese México del que hablaba Ciro Murayama, el milagro mexicano. Se construye mucha arquitectura industrial, pero también empieza a recibir proyectos peculiares como el propio pabellón de rayos cósmicos, iglesias, ¿no? En fin, restaurantes. Gana el concurso para hacer el Palacio de los Deportes para las Olimpiadas del 68. Y solo me voy a detener, aquí hay, digamos, este es el pabellón de rayos cósmicos, y muy al sur, en la zona de Xochimilco, hace la que es su obra maestra, y me atrevo a hacer un paréntesis aquí para mostrar que lo construye entre el 57 y el 58, ¿no? Y es lo mismo, solo que ya con una confianza, ¿no? Un plano horizontal, planos inclinados generan un cañón de ese tipo sumamente delgado, y la intersección de 4 cañones de este tipo generan lo que es, bueno, o lo que parece una flor que flota en los canales de Xochimilco. Xochimilco es una zona lacustre al sur de la Ciudad de México, y esto se volvió, digamos, en su momento, pues la obra más significativa casi de la arquitectura moderna mexicana, ¿no? Que contrastando, digamos, lo tradicional de los canales de Xochimilco y sus trajineras, que son estos botes turísticos, con esa hermosísima flor de concreto que cubre cerca de 1,000 metros cuadrados sin apoyos intermedios. Hace, bueno, 2016, hace ya 9 años, y The Guardian, que es este periódico inglés, siempre hace sus encuestas, ¿no? de 10 Best, lo que sea, y aquí era de 10 Best Concrete Buildings. Y en esa encuesta, los arquitectos encuestados decidieron que la obra de concreto más importante es el Panteón de Roma. El Panteón de Roma, que son 42,5 metros de diámetro, pero donde el concreto solo trabaja a compresión, ¿no? En segundo lugar, dejaron un edificio que no tiene ningún chiste de Le Corbusier, ¿no? La unidad habitacional de Marsella. Y en tercer lugar, dejaron a los manantiales, que debía estar en el primer lugar, porque con la menor cantidad de material cubre la mayor cantidad de superficie. Y cierro el paréntesis y regresamos a Ciudad Universitaria, y un poco la relación del pabellón de rayos cósmicos con la Facultad de Medicina, donde el arquitecto principal fue Roberto Álvarez Espinosa, arquitecto especializado en arquitectura escolar, muy olvidado. Queremos hacer un libro sobre Roberto Álvarez Espinosa, pero el segundo de a bordo era Pedro Ramírez Vázquez,
que se convirtió en el arquitecto más importante del México en la segunda mitad del siglo XX. Ahorita diré por qué. Y Ramón Torres, muy jovencito, todavía ni había acabado la carrera, pero fue también después director de la Facultad de la Escuela Nacional de Arquitectura. Estas son algunas de las obras de Pedro Ramírez Vázquez, que fue un arquitecto muy hábil, que se reunió de excelentes equipos para trabajar. Y entonces, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología, que la semana pasada avisaron que iba a ser el premio Princesa de Asturias, ¿no? Es una maravilla, una obra maestra. El Estadio Azteca, la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, o la Basílica de Guadalupe, la nueva Basílica de Guadalupe ahí en la Villa de Guadalupe. O algunas de las obras de Pedro Ramírez Vázquez. En este caso, la Facultad de Arquitectura, José Villagrán, como el arquitecto ya muy conocido, fue el introductor de la arquitectura moderna en México, ya muy mayor, proyecta la Facultad de Arquitectura junto con Alfonso Lisiaga y Javier García Lascurain. Y Villagrán se considera el padre de la arquitectura moderna porque al mismo tiempo que Juan O'Gorman hacía esas casitas funcionalistas, él hacía obra pública funcionalista en el Sanatorio de Tuberculosos de Huipulco, o después en el Parque Arturo Mundet, o en el Instituto Nacional de Cardiología. Otro paréntesis, el Parque Arturo Mundet fue un centro de reunión muy importante del exilio español. Hubo, digamos que era como el lugar de encuentro de muchos de los exiliados. Por último, casi al último, acercarnos a la zona deportiva de la ciudad universitaria, que a base de manejo de tierras y de estos elementos, estos son frontones abiertos, es una obra casi de land art, ¿no? Es una pieza preciosa. En 1953, que se hizo el Congreso Panamericano de Arquitectura, vino Frank Lloyd Wright, vino también Walter Gropius, etcétera. Pero Wright criticó mucho la arquitectura moderna del campus y destacó mucho los pabellones, estos frontones abiertos, y sobre todo el estadio universitario. Se le conoce como Estadio Olímpico Universitario, fue olímpico en el 68, ahí se rompieron muchos récords mundiales, ¿no? Bob Beamon, el salto longitud, el de velocidad, récords que duraron durante muchos años, y es una obra maestra a base de puro movimiento de tierras y la representación casi de un cráter de los volcanes, ¿no? Que rodean a la ciudad. Y esta es una carta recientemente publicada en una revista de la facultad. Elisa Drago sacó esta carta de Frank Lloyd Wright dirigida a Carlos Lazo. Se me olvidó decir que Carlos Lazo fue el arquitecto que entró a ordenar un poco, y gracias a él, digamos, fue el gerente de obras de Ciudad Universitaria, y se pudo organizar a tantos equipos y tal obra que se pudo terminar entre el 50 que se puso la primera piedra y el 54 que ya se ocupó en 4 años. Y Luis Barragán, que intervino en los espacios abiertos, ¿no? Particularmente en el campus central, en esta parte que se conoce como las islas. Y Barragán había diseñado, paralelamente a la construcción de CEU, se hizo el fraccionamiento o la urbanización de Jardines del Pedregal, que también se consideraba como una locura construir allá lejos, pero que con el tiempo se convirtió en la zona más exclusiva para vivir en la ciudad. Tuvo la colaboración de Matías Geritz, también artista emigrado de Alemania. Se unieron estos talentos, ¿no? y dieron como resultado pues esta maravilla. Las intervenciones de Barragán en ese paisaje que admiraba, intervenciones muy sutiles, ¿no? Pequeñas plazas, escalinatas para hacerla habitable, y luego las intervenciones de Geritz con este tipo de obras artísticas. Y otro, arquitecto alemán, Max Chetto, que hace la primera casa en el Pedregal, hizo algunas casas muestra en colaboración con Barragán. En pago le dieron un terreno y él construyó su propia casa. Fue la primera casa del Pedregal, que luego se fue poblando, ¿no? A base de una
campaña muy fuerte de publicidad para que la gente entendiera que ese territorio se podía habitar con este tipo de arquitectura muy moderna posada sobre el territorio del Pedregal, incluso, ¿no?, con las dos sex symbols de la época, Marga López y Silvia Pinal, diciendo que todos pueden ser dichosos si vienen a vivir a los jardines del Pedregal. Una casa diseñada por Félix Candela para el diario Novedades que digamos que hacía sorteos entre sus suscriptores para dar casas en el Pedregal. Al final de cuentas, la construcción del fraccionamiento residencial Jardines del Pedregal y la Ciudad Universitaria detonaron la expansión del sur de la Ciudad de México a través del Pedregal, que era esta mancha inhabitable y que se empezó a habitar a base de eso, y sobre todo, en el 68 con la Villa Olímpica, etcétera, y luego como una estrategia de protección del territorio de Ciudad Universitaria que no había sido construido y que empezaba a tener la presión del crecimiento urbano, se hizo el Centro Cultural Universitario y el espacio escultórico, y se consiguió declarar la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel para salvar lo poquito que quedaba de territorio original del Pedregal. Ahí se ve donde está el Centro Cultural. La ciudad ya se había expandido y ya venía la presión, empezaron a construir en terrenos de la universidad, y entonces la estrategia a mediados de los años 70 fue hacer el Centro Cultural Universitario. Se construyó la sala de conciertos Nezahualcóyotl, la Biblioteca Nacional, el conjunto de cines, teatros, etcétera, y se hizo el espacio escultórico, que es una pieza de land art sorprendente. Dice ahí: nunca como ahora se le había brindado a un grupo de artistas la posibilidad de enfrentarse a una naturaleza privilegiada a fin de reforzar, salvaguardándola, su insólita materia. Aquí están Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Matías Geritz, Sebastián Erzúa y Federico Silva, que fueron los autores de esta obra de land art, ¿no?, que se insertó en el Pedregal como una especie de homenaje, es como una gran corona que salvaguarda un espacio del Pedregal y que le hace homenaje. Esta es la inauguración en 1979 del espacio escultórico. Esa es la vista sorprendente, ¿no? Aquí está la biblioteca, la sala de Nezahualcóyotl, etcétera. Esta zona de reserva ecológica del Pedregal y la gran corona de 120 metros de diámetro del espacio escultórico, que el año pasado recibió el Premio Internacional Carlos Carpa, premio que otorga la Fundación Benetton de Italia. Lleva 30 años dando premios a diferentes paisajes de diferentes países. El primero lo dieron en Brasil, nunca habían regresado a Latinoamérica, y en el 2023 fueron a México, y entre varios paisajes de México, de Oaxaca, Tepoztlán, Chapultepec, Xochimilco, etcétera, decidieron darle el premio a este, insisto, que es una joya en el Pedregal. Y en 1983 se consiguió, gracias a la visión de la propia UNAM, 124 hectáreas del Pedregal de San Ángel se declararon como zona ecológica inafectable. Y esta cobertura a lo largo del tiempo ha crecido hasta, casi 250 hectáreas de lo poquito que queda del Pedregal. Es una especie de archipiélago de Pedregal que afortunadamente se ha conservado la vegetación natural, pero también la fauna, ¿no? La fauna y la flora. Y la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, es el ecosistema más diverso que hay en el Valle de México. Es una zona realmente espectacular y una de las grandes virtudes de la UNAM de haber rescatado esta parte ecológica. Y ya para cerrar, en 2007 la UNESCO incluye en su lista de patrimonio mundial a la Ciudad Universitaria. Hay muy pocas, me voy a tomar un poco de agua, hay muy pocas obras del siglo XX que están consideradas patrimonio mundial por la UNESCO. En México hay dos: la Casa Estudio de Luis Barragán y el campus central de Ciudad Universitaria.
y hay 5 ciudades universitarias, 5 universidades declaradas Patrimonio de la Humanidad. La más antigua, la Universidad de Coimbra, después la Alcalá de Henares, aquí cerquita en Madrid. Después la Universidad de Virginia, segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. La Ciudad Universitaria de Caracas, ¿no? Carlos Raúl Villanueva, por aquí estaba Ignacio, lo señalo porque vivió allá, no sé, ¿estudiaste allá? No, en Maracaibo, ¿no? Pero, y siguiendo el ejemplo de Venezuela, y un poco para, no sé si tengo bien, un poco para proteger a la ciudad universitaria, que ya tenía proyectos para hacer estacionamientos de pisos dentro de la propia ciudad universitaria, se hizo esta propuesta de, pues eso, de proponerla para ingresar a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y en 2007 fue aceptada. Y eso de alguna manera lo que consiguió fue que se conservara, o sea, que se rescatara. Ya habían hecho varias intervenciones poco afortunadas dentro del campus histórico, y afortunadamente se logró ya hacer un proyecto de, digamos, de gestión, ¿no? Para conservar. Se hicieron estas áreas de abufamiento, como de protección alrededor. Esta es la zona de Ciudad Universitaria que está declarada Patrimonio Mundial, con las diferentes partes de lo que conocemos como la ciudad histórica, ¿no? De Ciudad Universitaria. Así estaba el caos del circuito vial. Los autos se estacionaban en los dos costados, dejaban solo un paso. Se había vuelto una locura, y se comprobó que en los espacios libres de estacionamiento del estadio universitario se podían acomodar, de los 1,900 autos que se estacionaban en el circuito, se podían ubicar en los estacionamientos del estadio, y todavía quedaban 500 espacios libres. Y entonces se hizo, esta es la foto del estadio con toda la zona de estacionamientos o aparcamientos que tiene a su alrededor. Y bueno, se hizo esta estrategia de sacar a los autos, de dejar un solo carril para el Pumabús. Se hizo todo un sistema para el autobús universitario, nuevas paradas. Se compraron varios autobuses, se hicieron los circuitos, en fin, y pasó de ser esto a ser esto, ¿no? Eso que se ve ahí es la Facultad de Arquitectura, y bueno, se liberó. Hay un carril especial para el Pumabús, y 2 carriles donde circula la gente ya sin estacionar, lo que era antes y lo que es, bueno, actualmente ya, esto estamos viendo fotos quizá de 2010 más o menos, y actualmente hay más problemas, etcétera, pero bueno, se hizo también todo el sistema de bicipuma, o sea, los circuitos de bicicleta. Se hicieron circuitos especiales para bicicleta. A un costado del Metro Universidad se hizo la gran estación de bicipuma, donde están todas las bicicletas listas para que los alumnos que llegan en metro puedan tomar la bicicleta y distribuirse por diferentes partes de la ciudad universitaria, donde pueden llegar y dejar sus bicicletas en esta especie de jaulas, y luego tomarlas con tu credencial de alumno, las puedes utilizar. Se hizo todo un proyecto de restauración de los edificios, bueno, diferentes edificios. Esta es la Facultad de Medicina. Se unificaron los criterios de los puestos que habían sido primero un poco irregulares, y que, bueno, se fueron uniformizando, ¿no? También alguna nueva tienda. Esta es la tienda de los Pumas, que es el equipo de la universidad. La iluminación nocturna, etcétera. Se hicieron una serie de estrategias para revitalizar la ciudad universitaria, y la verdad es que es espectacular, ¿no? Y bueno, en la terraza de acceso peatonal que da Insurgentes, en la explanada de la rectoría, está esta placa con una vista maravillosa a la ciudad universitaria. Muchas gracias.
¿Quieres que te destape el agua? Sí. La hora. Tenemos hasta las 8:15 justo, ¿no? Ya con preguntas del público y demás. Bueno, pues nada, buenas tardes. Es un placer, la verdad, estar aquí en Casa de América, estar con mi amigo Dino del Cueto. Nos conocemos desde el año 2010. 2010 que fuiste a México. Efectivamente, México fue el primer país latinoamericano que yo conocí y tuve la suerte de que Dino del Cueto me enseñó la ciudad universitaria y a partir de entonces lo hizo tan bien que no he podido dejar de quedar con él, ¿no? Y de hablar en todas las posibilidades, ¿no? Que hemos tenido de estar juntos a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha sido interesantísimo, como siempre que estamos en una charla y nos cuentas algo, a mí me parece fascinante. Que conste que es la segunda vez, claro, que te escucho hablar sobre la ciudad universitaria. La primera fue allí, en la propia ciudad universitaria. Pero me ha gustado mucho el recorrido histórico que nos has hecho de los edificios. Y me gustaría centrarme sobre todo un poco más en la actualidad, ¿no? Porque yo creo que todo ese recorrido que nos has hecho por arquitectos, por obras, ha sido fantástico, ¿no? Hay una cosa que me planteaba, ¿no? Y es cuando se genera o cuando se crea el proyecto de la ciudad universitaria de México, de la UNAM, claro, estaba absolutamente fuera de la ciudad, ¿no? Y hemos visto cómo se ha ido rodeando, ¿verdad? Como la ciudad se la ha engullido. No solamente la ciudad ha ido para abajo, sino que la ha ido rodeando y casi se come, ¿no? Todo lo que había ahí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo a lo largo de estos 75 años, ¿no? que distan entre ese principio y la actualidad, ¿cómo ha cambiado la relación de la ciudad universitaria con la Ciudad de México? Muy buena la pregunta, porque de ser aquel lugar alejado, ¿no? O sea, como en su momento tiraron de locos, ¿no? A los que habían planteado hacer allí una ciudad universitaria, efectivamente se ha convertido, no te voy a decir que en una zona céntrica de la ciudad, porque sigue siendo una zona retirada del centro, pero ya no es aquel suburbio lejano, ¿no? Ya digo, hay mucha más conexión, el metro, más recientemente el Metrobús, ya hay una conexión mucho más adecuada, siempre se queda corta, ¿no? Se ha demostrado que la entrada principal de habitantes de esta ciudad universitaria es por las dos estaciones de metro Copilco, que está como a las afueras, y Universidad, que está como ya relativamente dentro de la zona universitaria. Alrededor del 50% de habitantes de Ciudad Universitaria, que son diariamente cerca de 280,000. La universidad tiene más de 320,000 alumnos, pero ya hay diferentes campus, ¿no? En los años 70 se decide hacer campus alrededor de la ciudad, en norte, sur, este, oeste. Tenemos hasta 5 facultades de estudios superiores en diferentes partes, y la ciudad universitaria sigue siendo como la parte más importante. 280,000 habitantes entre alumnos, profesores, trabajadores y gente que pasa. Y la ciudad universitaria se ha vuelto también, el Centro Cultural Universitario tuvo mucho que ver con esa especie de acercamiento, ¿no? de la universidad a la ciudad, porque el centro cultural es una zona mucho más abierta, ¿no? Sala de conciertos, teatros, etcétera, que atrae mucho público citadino. Y los fines de semana, el hermosísimo campus que estamos viendo ahí se convierte como en el parque público más importante del sur de la ciudad. O sea, las familias, ¿no? Se van con sus perros, se hacen su picnic y lo hacen como es abierta, no está cercada afortunadamente, ni es de acceso libre, pues los fines de semana es
el Chapultepec del Sur le llaman, ¿no? Chapultepec es el parque público más, bueno, el gran bosque de Chapultepec, ¿no? La zona de esparcimiento de la ciudad y para el sur de la ciudad en eso se ha convertido la ciudad universitaria. Ya se entiende mucho más como parte de la ciudad, no como en su origen, que insisto que fue muy polémico y luego hubo que lidiar con la población universitaria, particularmente los maestros que no se querían ir tan lejos, ¿no? Que querían seguir en el centro. Es fantástico. La verdad es que la pregunta era con truco porque en la última visita que yo hice a Ciudad de México, efectivamente estuve el fin de semana. Sí. Y entonces me pareció que era una suerte, ¿no? Tener esa instalación universitaria, ¿no? Esa cuestión que se piensa pues, para la educación, para el intelecto, ¿no? Y que de repente los fines de semana pues, es un lugar de esparcimiento, ¿no? Y de disfrute, no solamente para la gente que estudia, ¿no? Sino pues para todas las personas de la ciudad. Así que es una maravilla. Hemos estado viendo también durante la presentación pues todas esas obras, ¿no? El Puma Bus, todo eso que ha ayudado muchísimo, claro, a lo que es la entrada del automóvil en la ciudad universitaria, que no estaba prevista tampoco, por lo menos en esa cantidad, ¿no? Cuando estaba proyectada, ¿no? También nos has enseñado algunas imágenes, ¿no? de lo que son, bueno, pues esas remodelaciones o rehabilitaciones que se han hecho de fachadas, de edificios. Más allá de lo que es eso que vemos un poco exterior, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de los propios edificios? Es decir, cómo se ha conseguido que haya una especie de equilibrio, ¿no? Entre la conservación del patrimonio arquitectónico y la necesidad de adaptarlo pues, a la realidad contemporánea de la enseñanza universitaria. Es muy buena tu pregunta porque... Oye, muchas gracias, te están gustando, ¿eh? Has visto que me las he preparado. No, muy buena pregunta porque todo un tema de las intervenciones dentro de Ciudad Universitaria, la estrategia que se hizo fue en época de Felipe Leal, que era director, que era muy preocupante que había los propios arquitectos que proponían levantar, en lo que habían sido plazas peatonales, se habían hecho estacionamientos. Y como no eran suficientes, pues había que levantar pisos, ¿no? Lo que había sido un drama total. Entonces se hizo esta estrategia como para decir, a ver, momento que vivimos ¿no? El espacio vacío no es para llenarlo, ¿no? Es para disfrutarlo, Entonces, se hizo todo el proceso, que es complejísimo, el proceso para, digamos, para postular cualquier obra a la UNESCO como Patrimonio Mundial es sumamente complejo, largo. Se consiguió, en 2007 se hicieron toda esta serie de estrategias de conservación y hacia el interior, lo cierto es que tiene que seguir habiendo adaptaciones, o sea, todo va cambiando, ¿no? No puede ser un patrimonio intocable, al revés, tiene que ser un patrimonio vivo y eso quiere decir que tienes que estar adecuándolo para lo que se necesite. En el caso de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, también con Felipe Leal se hizo una intervención importantísima en el vestíbulo. Se quitó un jardín interno a nivel del vestíbulo que había, que era un jardín cerrado. Ya se habían quitado los cerramientos con una cubierta que se había hecho, ¿no? Muy interesante, pero se aprovechó el sótano, se hizo una cafetería, se convirtió como una especie de núcleo también de vida muy intensa. Y cada facultad ha ido a veces con mayor, a veces con menor fortuna, haciendo intervenciones hacia el interior, ¿no? La facultad tiene una coordinación de vinculación y proyectos especiales que ha trabajado con diferentes facultades para hacer proyectos al interior, o una ampliación de biblioteca, ¿no? Laboratorios, constantemente tiene que estar habiendo intervenciones, y lo complejo es cómo conservas, cómo respetas el patrimonio construido hace 70 años para
para hacerlo actual, ¿no? Para que siga ganándose la vida, como dicen, ¿no? O sea, los edificios se tienen que ganar la vida y para eso tienen que irse acomodando, ajustando, pero respetando pues esa imagen que lo hace que tiene características únicas, ¿no? O sea, una de las categorías que pide la UNESCO es que tenga características que no tengan otros espacios, ¿no? Para convertirse en patrimonio mundial. Desde luego es un sitio especial. O sea, mira que hemos visitado ciudades universitarias. Las ciudades universitarias latinoamericanas son muy interesantes todas, ¿no? También probablemente por esa dimensión, ¿no? que tienen, ¿no? Esa posibilidad de expandirse, ¿no? Y bueno, es la dimensión americana al final, ¿no? Que siempre a los europeos nos llama tanto la atención cuando vamos ahí por las primeras veces, ¿no? Y entonces no puedes entender cómo es todo tan enorme, ¿no? Desde la vegetación hasta todo lo que se construye. Pero es cierto que el caso de la UNAM o de la Ciudad Universitaria de la UNAM es muy especial, ¿no? Y yo creo que es en parte por ese cuidado que hubo a la hora de diseñar esos fantásticos edificios, ¿no? y el cómo se conforman esa gran plaza en la cual está uno viendo, ¿no? Todos los edificios de enfrente, desde luego, como decías tú, desde esa posición privilegiada, ¿no? de arquitectura. El mejor lugar, ¿no? para contemplar lo que es todo el campus, ¿no? Viendo ya no el momento actual, sino pensando un poco en el futuro, ¿a qué retos tú crees que se tiene que enfrentar la Ciudad Universitaria de la UNAM? Otra buena pregunta. Gracias. Es que yo veo que el reto clave es eso, o sea, cómo mantenerte al día respetando lo que tienes, ¿no? O sea, cómo, insisto, patrimonio dinámico, no puede ser un patrimonio intocable, ¿no? Tienes que estar actualizándolo, tienes que estar haciendo. Bueno, con la pandemia se dio un fenómeno muy particular. Resultó que nuestra facultad fue una especie de premonición o sea, el diseño que hicieron Villagrán, Liceaga y García Lascurain es de espacios exteriores. Aquí hay testigos, ¿no? Un alumno de la generación 65 que la Facultad de Arquitectura tiene 96 puertas hacia el exterior, ¿no? Es increíble porque todos son pasillos abiertos, ¿no? A diferencia de otras escuelas que son pasillos con aulas a los lados y no sé. Arquitectura es una maravilla por eso, porque son todo, o sea, es un edificio que aprovecha el magnífico clima de la Ciudad de México, ¿no? Salvo en época de lluvias, que a lo mejor te mojas un poquito, pero por lo general hay un clima fantástico, entonces todos son pasillos exteriores, ¿no? Para el futuro bueno, ya se ha trabajado mucho, hay una oficina de gestión de análisis, hay un comité de análisis para las intervenciones en Ciudad Universitaria y en los otros campi de la universidad, pero se tiene especial cuidado en el de Ciudad Universitaria, se analizan los proyectos, se discuten, se han seguido construyendo edificios nuevos, digamos, fuera del perímetro marcado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Insisto, pues unos con mejor fortuna, otros más peores, como decimos allá, pero se tiene que seguir avanzando. Y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel ha sido también un freno para esta idea de que si hay espacio libre hay que construirle algo encima, ¿no? Porque era eso, o sea, necesitamos una nueva escuela de veterinaria, pues aquí hay un espacio libre, ¿no? Y la Reserva Ecológica lo que ha hecho es, o sea, ya no se puede construir bueno, esas 250 hectáreas que se han salvado de terreno, y en las que se ha construido, entonces es ver la manera en que puede, sí, se tiene que
que densificar a veces, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la mejor manera? Siempre habrá mejores maneras de hacerlo y se trabaja en eso. O sea, el comité tiene esa tarea muy importante de controlar lo que se hace. Antes no existía ese comité, la Facultad de Medicina necesitaba un anexo y entonces encargaba al arquitecto X que le hiciera y no pasaba ningún filtro, ¿no? Y se levantaba un edificio nuevo que de pronto no tenía nada que ver con los anteriores. En general, los edificios que hicieron en los años 70 fueron edificios muy introvertidos, ¿no? Después del movimiento del 68 y se empezaron a hacer como especies de edificios más cerrados, no tan abiertos, tristemente sin seguir el ejemplo que habían dejado los arquitectos de los 50. A principios de este siglo se hizo pues una intervención en la unidad de posgrado que también deja mucho que desear, una gran obra, ¿no? que quizá tendría que haber sido una cosa más adaptada al terreno, en fin, y se siguen haciendo de pronto edificios, afortunados algunos, insisto, desafortunados otros, pero sí es muy importante esta gestión que se debe hacer del campus, ¿no? De cómo protegerlos sin limitarlo, ¿no? Claro, o sea que probablemente vista la ciudad universitaria de la UNAM como una especie de modelo, ¿no? De gestión de lo que es una ciudad universitaria y además teniendo en cuenta pues esas características, ¿no? Ese respeto por el patrimonio y a la vez ese interés por la sostenibilidad, ¿no? que aporta toda esa zona del Pedregal. Pues probablemente la mejor lección que podemos sacar de eso de cara a aplicarlo en otras ciudades universitarias podría ser el que exista realmente ese comité, ¿no? Que controle bien y que defina una línea de trabajo, ¿no? Y luego creo que otra parte muy importante de esta estrategia es el que el habitante de la ciudad universitaria entiende el valor que tiene, ¿no? Los espacios que habita. Hicimos hace 2 años una exposición que se llamó Ciudadanía Universitaria para tratar de entender que los que habitamos ciudad universitaria, que somos, digamos, habitantes de entrada por salida, somos ciudadanos universitarios. Entonces tenemos que respetar, que cuidar el entorno, que cuidar el espacio. Se han hecho proyectos para ganarle, digamos, espacio para que el peatón recupere, digamos, su presencia, su importancia en el proyecto. El proyecto original tenía una resolución con el circuito vial, nunca se cruzaba con los peatones, ¿no? Los peatones pasaban por abajo, etcétera. Luego el coche empezó a ganarle terreno y ahora lo que se está tratando es de recuperar el espacio para el peatón, para el ciclista, para ¿no? fomentar el uso del transporte público hacia el interior, dejar los coches en el exterior y sin embargo, bueno, pues siguen entrando, sí, es una sobrepoblación de automóviles, ¿no? La que tiene la ciudad universitaria. Bueno, lo que tiene sobrepoblación que tiene toda la Ciudad de México, ¿no? Sí, de automóviles. exacto. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, a ver si te gusta. A ver. Más allá de todo lo que nos has contado, a título personal, después de tantos años, no sé cuántos años llevas trabajando allí, muchos, ¿no? Entre estudiar y trabajar 40 más o menos. Y has, bueno, pues has sido profesor, has sido director de la Escuela de Arquitectura. ¿Qué rincón o qué elemento de la ciudad universitaria tiene para ti un valor más especial, ¿no? O alguna historia memorable que nos puedas contar como cierre? Uy, te tendría que... Muchas, ¿no? Hay muchos espacios. Bueno, el espacio predilecto es el campus, ¿no? El caminar por el campus. La Facultad de Arquitectura tiene un anexo, la UNFA, la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, en el edificio que se ve ahí al fondo, ¿no? el que era la Facultad de Ciencias, el área de aulas, la cara poniente y la cara sur pertenecen a la Facultad de Arquitectura. Entonces, para ir de nuestro edificio que está
a un costado de la rectoría. Allá hay que caminar y atravesar el campus. Y esa es una delicia, ese camino, ¿no? El campus siempre está lleno de gente, los que juegan fútbol americano, los que lanzan el frisbee, los que pasean, los que se tiran en las islas, los que retosan ahí. Es un sitio, o sea, un espacio público maravilloso. Y luego la zona de los campos deportivos y el estadio. El Estadio Olímpico tiene una memoria increíble, ¿no? Yo tenía 7 años cuando fueron las Olimpiadas del 68 y recuerdo que mis papás me iban al estadio el día que un mexicano, el sargento Pedraza, ganó la medalla de plata en caminata, ¿no? Entonces para mí es una imagen de un recuerdo así súper potente y bueno, después haber visto la universidad en el 77, ¿no? Con un italiano que rompió el récord mundial de 200 metros, Pietro Mennea, y que ese récord duró 20 años, una barbaridad. Los récords, bueno, en fin, son muchas. Además, ahí juega el mejor equipo del mundo, los Pumas de la universidad, ¿no? Que lleva varios años. Sé que es el mejor. Lleva varios años pasando desapercibido, como es una estrategia como para que no sepan, que estamos ahí. Eso me parece prudente. Pero sí, me parece sí prudente. es una... Sí hay un sentido de pertenencia muy importante ahí dentro de la ciudad universitaria. Sí se nota cuando uno llega ahí, o sea, Sí, que es verdad. un orgullo, pues creía la que me verdad. ibas a decir que lo que más te gustaba era el pabellón de rayos cósmicos. No me gusta mucho. No es muy afortunado en realidad, pero sí es una genialidad que fue el detonante de otras obras maestras, ¿no? Este es un edificio muy pequeñito y que es peculiar, vamos a decirle, ¿no? No, cuando uno va paseando por ahí de repente dice, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? O sea, ¿no? es como un ovni aterrizado ahí, ¿no? Como una pieza ahí muy Totalmente. sorprendente. Te lo iba a decir que era como un ovni. Pero lo importante es lo que eso detonó, ¿no? Esa cubierta que solucionó Candela ahí fue el germen de lo que luego fueron, pues, auténticas obras maestras. Nuestro ¿no? Candela que nos Nuestro gusta Candela. tanto, ¿verdad? Muy bien, pues tenemos unos minutitos, como 10 minutos para hacer alguna pregunta. Le van a dar un micrófono. La última obra del museo de González de León, ¿qué opinas de? Y la segunda, una cosa que sí es muy importante de la UNAM, ¿te acuerdas que lo vivieron mucho los que iniciaron el proyecto? Era que no querían usar la piedra y Pani dijo, hay que usar la piedra, que es lo que tenemos aquí. Claro. Y la UNAM, si algo tiene, es construcciones en piedra, Claro. pasando desde el propio estadio. Claro. Pero esto, necesitaba tu Justamente. opinión sobre lo del museo. Vamos a empezar por lo de la piedra, porque es muy importante. Entre estos lineamientos que establecieron Pani del Moral, dijeron que había, o sea, sacaron un montón de piedra volcánica, tuvieron que sacar mucha, y entonces básicamente se usaron, desde luego en cimentaciones, pero también en los basamentos de los edificios, es donde suele haber la piedra volcánica, que además tiene una textura y unas características muy particulares, y sí se usó mucho. El MUAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, una obra, iba a decir maestra, pero no me atrevo, una obra muy importante de Teodoro González de León de su etapa ya tardía, un encargo directo que vino a, o sea, el Centro Cultural Universitario que hace 40 años se terminó, en el 75, va a cumplir 50 años, el año que entra 76 se inauguró. Cumple 50 años la sala en Nezahualcóyotl y el espacio escultórico acaba de cumplir 45 años. Desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, el edificio, que es impactante, se incrustó con poco respeto del resto del centro cultural. El centro cultural había sido relativamente cuidadoso, son unos edificios brutalistas muy interesantes, pero que quedaban en el terreno y se ligaban por andadores que casi no tocaban, o digamos que tú
veías la piedra volcánica, etcétera. Lo cierto, sí se construyó sobre una gran plancha de estacionamiento, o sea, hay planchas de estacionamiento alrededor, y se hizo una muy buena plaza de acceso, pero el edificio que como obra, digamos, como pieza única es muy interesante, siento yo, poco respetuoso con el resto. O sea, es muy protagónico y bueno, le quita, digamos, o le resta protagonismo al resto de los edificios. Ahora, es una joya el centro cultural, los fines de semana es un espacio magnífico, la sala de conciertos en Nezahualcóyotl es sensacional. Arcadio Artiz, claro, Arcadio Artiz, que por cierto hijo de un escenógrafo exiliado. Arcadio Artiz ya nació en Ciudad de México en el año 40 o 41, muy recién llegados sus padres, pero gran arquitecto, Arcadio Artiz, desde luego. Teníamos otra pregunta que quería hacer Ignacio Oteiza. Muchas gracias, Dino, y enhorabuena por la presentación. Conozco, porque me has enseñado también la Escuela de Arquitectura y toda la UNAM. Y tengo dos preguntas. Una, a raíz de nombrar la Universidad Central de Caracas, que también es patrimonio mundial, y saber por el problema que está atravesando todo, ¿a qué obliga el patrimonio mundial? ¿No? ¿A qué le obliga? ¿Obliga al Estado a aportar? Porque no sé si recuerdas, hace pocos años empezaron a caerse algunas cubiertas y tal allá en Caracas, y bueno, ese es un problema grave. Quizá, a lo mejor, bueno, por la situación actual, pues prácticamente imposible, pero ¿hay alguna obligación al gobierno para que mantenga eso? Esa es una pregunta. Y la otra, que no tiene que ver con arquitectura, es todo este desarrollo de la ciudad universitaria de la UNAM coincidió también con gran parte de la llegada del exilio. Yo sé que tú eres un especialista en todo el exilio español. Me imagino que cantidad de escuelas, facultades, maestros, gente que se integraba o hijos de españoles. ¿Hay alguna información de todo ese exilio, no de arquitectura, porque sé que Candela y otros tantos participaron activamente, pero en la Facultad de Ciencias, en Medicina, en tantos sitios, ¿ha habido algún estudio sobre el exilio español en la UNAM? Sí. Bueno, gracias por las dos preguntas. En cuanto a la obligación, o sea, ¿qué obligación o qué compromiso adquiere el país o la institución que recibe el nombramiento de Patrimonio Mundial? Es un tanto, ¿cómo decirlo? En el papel tienes que respetar, digo, hay varios temas que hay que respetar, ¿no? Pero como obligación no existe como tal, o sea, lo que sirve es como para decir, a ver, tenemos este nombramiento y tú puedes perder el nombramiento de Patrimonio Mundial si no respetas, digamos, por ejemplo, la autenticidad del edificio, ¿no? Tenemos una polémica muy seria en la Facultad de Arquitectura que a mí me ganó mucha enemistad con varios colegas, y es que tenemos desde el año 53, desde el edificio original, unos andadores cubiertos como los que se cayeron parecidos a los que se cayeron allá en Caracas, ¿no? Y que corrían peligro de caerse y no sé qué. Y habían hecho un proyecto al Instituto de Ingeniería para tirarlos y hacer unos nuevos, decían que iguales, ¿no? Pero entonces eso ya no es auténtico, eso es un falso histórico, ¿no? Lo que pretendían hacer. Entonces yo pedí que se frenara ese proyecto, que se hiciera uno nuevo, y bueno, los 4 años que estuve en mi gestión no se llegó a ninguna conclusión más que por lo menos que no los tiraron, y yo no quiero que los tiren, ¿no? Porque están en buen estado, pero entonces decían que con el temblor se habían fracturado. Hicimos un estudio de 152 columnas, 22 están dañadas, y por esas 22 querían tirar todo, ¿no? Y la losa, la cubierta está bien en general, entonces bueno, no obliga a nada, es como un llamado de atención, o sea,
y en un momento dado tú puedes, la UNESCO puede quitarle este nombramiento o puede sacarlo de la lista de patrimonio mundial si no se cumple con ciertos requerimientos. Y la otra sobre la presencia del exilio español en la Universidad Nacional es potentísima. O sea, en arquitectura fue mínima porque solo Candela dio clases en la facultad de los 20 y tantos arquitectos que llegaron. El único que dio clases en la UNAM fue de los originarios, fue Candela. ¿Cuántos años estuvo? Dio desde 1953 hasta el 71 que se fue a Chicago, invitado como profesor de tiempo completo allá, casi 20 años. Otros arquitectos del exilio fueron profesores del Instituto Politécnico Nacional o de otras universidades, pero sobre todo niños y niñas del exilio español que se hicieron arquitectos y arquitectas en la UNAM, fueron después profesores, estuvieron como parte muy importante, ¿no? José Luis Benlliure, Antonio Peirí, Juan Antonio Tonda, Imanol Ordorica, Nile Ordorica, Pilar Tonda, hubo muchos que participaron ya como profesores. Pero en las otras, en Derecho, en Medicina, en Ciencias, en la parte de Sociología, bueno, hay muchísima presencia muy potente y muy estudiada también del exilio español, placas en cada escuela como reconocimiento a los maestros del exilio, etcétera. Mi propio abuelo, que era abogado, fue profesor en la Escuela de Derecho y hay una placa con alrededor de 20 nombres de juristas que estuvieron dando cátedra en la UNAM. Fue una de las salidas. Para mi abuelo fue una tabla de salvación, ¿no? La universidad. Fue cuando se profesionalizó, digamos, ¿no? La docencia. Por lo general eran profesionistas que dedicaban unas horas a dar clases y fue cuando se formó la figura del profesor de tiempo completo. ¿Sí? Dentro de una semana hay una conferencia aquí sobre el exilio. Pues nada, vendremos. Ah, claro. Intelectuales, sociología y exilio español en México. Sí, de Gina Zabludowski, ¿no? Aquí, el lunes aquí. Y la próxima semana, entre el 17 y el 19, de martes a jueves, en el Ateneo de Madrid, ahí, a eso vine en realidad. Ahorita esto fue un poco de relleno, pero vine a estas jornadas le llaman jornadas por la memoria democrática del exilio republicano y van a ser en el Ateneo Español y luego en la Universidad de Valencia la próxima semana. Muy bien. Oye, pues nosotros tenemos que ir cortando porque sí, estos señores nos cierran la puerta a las 8:30 y tenemos que ir cerrando el acto. Yo quería agradecerte, Dino, como siempre, pues todo lo que nos enseñas y nos explicas de México, de la Ciudad de México, de la ciudad universitaria, de Candela. La verdad es que es un placer recibirte por aquí, participar contigo en todas estas cuestiones y también quería dar las gracias a Casa de América, que siempre que hacemos un acto de este tipo pues nos acoge, ¿no? Sí, con esa amabilidad y en este entorno fantástico, ¿no? que estamos disfrutando hoy. Sí. Pues nada más, vamos a despedir el acto sí, y muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido. Yo primero agradecer a Casa de América por esta oportunidad de volver a estar aquí, al CEM de la UNAM España, a Ciro Murayama, a Diego Celorio por haber organizado esta charla. Desde luego a Ana Esteban Maluenda, queridísima amiga, colega, por haber estado como moderadora y comentarista de la conferencia, y a todas y todos ustedes que vinieron hoy aquí a la Casa de América, pues muchísimas gracias.